Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Sudáfrica. Sudáfrica es un país del sur de África. Su capital ejecutiva es la ciudad de Pretoria. Tiene una población de 59 millones de personas. Con una superficie de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, la República de Sudáfrica limita al norte con Namibia, Botsuana y Zimbabue, y al este con Mozambique y Suazilandia. Además, el territorio sudafricano rodea a Lesoto. Su territorio está organizado en 9 provincias. Tiene 3 ciudades que son capital: Pretoria, sede del Poder Ejecutivo; Ciudad del Cabo, sede del Poder Legislativo; y Bloemfontein, sede del Poder Judicial. Sudáfrica es miembro fundador de la Unión Africana y una potencia regional, y participa de la ONU, de la Mancomunidad de Naciones, el G20 y los BRICS, entre otros. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria Modificada. El gobierno de Sudáfrica actúa bajo un sistema parlamentario modificado inspirado en el británico de Westminster, aunque distinto al de otros sistemas de países. Sudáfrica tiene una rica diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas, por lo que se la apoda como la nación del arco iris. Tiene 11 idiomas reconocidos como oficiales por su constitución, entre los que se destacan el Afrikaans, idioma que proviene del neerlandés y es hablado por la mayoría de la población blanca y mestiza; el Xhosa, el Zulu y el inglés, que es el 5º idioma más hablado por hablantes nativos. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por muchos pueblos, entre los que se destacan los pueblos Xhosa y Zulu. En 1652, la Compañía Neerlandesa de las Islas Orientales estableció un pequeño asentamiento en lo que se convertiría con el tiempo en Ciudad del Cabo. La ciudad se convirtió en colonia británica en 1806 y los bóeres, colonos originarios de Holanda, Flandes, Francia, Alemania, y los colonos británicos se expandieron hacia el norte y el este del territorio, causando una serie de conflictos con los Afrikaner, los Xhosa y los Zulúes por la posesión del territorio. El descubrimiento de yacimientos de diamantes y minas de oro generó la Segunda Guerra Bóer entre británicos y bóeres por el control de los recursos minerales. Aunque los bóeres perdieron la guerra, el Reino Unido concedió en 1910 una independencia limitada a Sudáfrica como colonia británica. En el interior del país, la élite blanca antibritánica llevó a cabo una serie de políticas con la intención de lograr la independencia total. La segregación racial fue tomando fuerza e impregnando la legislación sudafricana con la llegada del Partido Nacional al poder en 1948, instituyéndose el régimen que se conocería con el nombre de Apartheid. El país alcanzó finalmente la independencia en 1961, cuando fue declarada la República de Sudáfrica. Sin embargo, el régimen del Apartheid estuvo vigente, a pesar de la oposición tanto en el país como en todo el mundo, que derivó en exclusiones del nuevo país en actividades mundiales. En 1990, el gobierno sudafricano comenzó una serie de negociaciones
que terminaron con las leyes discriminatorias y con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en 1994. Tras las elecciones, el país volvió a integrarse al mundo. El bioma más importante en el país es la pradera, especialmente en el High Veld. La región desértica del Karoo está en el oeste del país. El monte Mafadi, en la frontera de Sudáfrica y Lesoto, es la montaña más alta en Sudáfrica, con una altura de 3.450 metros. El punto más austral del país y del continente africano es el Cabo Agulhas. Los ríos principales son el río Orange, que desemboca en el Océano Atlántico, el río Vaal, que es el principal afluente del Orange, y el Limpopo, que desemboca en el Océano Índico. El clima es variable. En el sur y las zonas altas, el clima es templado, mientras que en el noreste y este, el clima es tropical, y en la parte occidental del país es semiárida, con pocas lluvias. Sudáfrica tiene una población de 59 millones de personas. La ciudad más poblada del país es Johannesburgo, con 9 millones de habitantes. La tasa de natalidad en Sudáfrica es de 2,41 hijos por mujer, baja para la zona africana. La mayoría de la población está compuesta en cerca de un 70% por negros, entre los que se destacan los Xhosas, Zulú y otros 8 grupos. Este porcentaje es el más bajo de África subsahariana. Cerca del 10% de la población son de raza blanca, de origen neerlandés, francés o británico. La población blanca se está reduciendo en el país debido a la baja tasa de natalidad entre sus miembros y a la emigración hacia Europa, América del Norte y Oceanía. Un 8,8% son mestizos, llamados colored, descendientes de la mezcla de boeres y esclavos. Los asiáticos, indostaníes casi en su totalidad, viven casi todos alrededor de la ciudad de Durban y representan el 2,4% de la población. Sudáfrica es la primera economía de África, aportando casi el 25% de todo el PBI del continente. Su moneda es el rand sudafricano. El principal socio comercial de Sudáfrica es China. Otros destinos de las importaciones son Estados Unidos, Alemania, Japón e India, mientras que importa de Alemania, Estados Unidos, Arabia Saudita e India. Además, comercia en menor medida con otros países africanos como Botsuana y Namibia. La minería es muy importante para el país. Sudáfrica es el mayor productor de platino del mundo, el quinto de oro y el quinto de carbón, y un gran exportador de diamantes. La producción nacional de diamantes está controlada en un 94% por la empresa De Beers Consolidated Mines. También explota otros recursos únicos en la zona. Sudáfrica está dentro de los 10 países con más desigualdad social según el coeficiente de Gini, ya que alrededor de un cuarto de la población vive con menos de $1,25 por día, y la distribución de la tierra está fuertemente concentrada en la minoría blanca. Las finanzas están muy desarrolladas, haciendo que la bolsa de Johannesburgo sea la bolsa de valores más importante de África y la 17ª del mundo. Sudáfrica es el país más contaminante del continente africano y el 14º en el mundo en términos de emisiones de carbono. En 2019, el gobierno introdujo un impuesto al carbono para tratar de alentar a las empresas a hacer esfuerzos más ecológicos. A pesar de esto, esta iniciativa sigue considerándose insuficiente y poco útil.
En Sudáfrica, al igual que en muchas zonas africanas, las restricciones de agua en las principales ciudades del país están muy presentes, agravadas por las sequías y fallas de las principales instalaciones que las proveen. Ciudad del Cabo, una de sus tres capitales, estuvo a punto de convertirse en marzo de 2018 en la primera urbe en quedarse sin agua, pero los esfuerzos de la población hicieron que esto no ocurra. La principal religión del país es el cristianismo, con alrededor del 80% de la población. Las iglesias protestantes, muy divididas, donde se destacan la iglesia baptista y la iglesia metodista, hacen a la mayoría de las personas cristianas, llegando al 60% de la población sudafricana todas juntas, mientras que el catolicismo es un poco más del 5%. Cerca del 10% de la población practican cultos tradicionales africanos, muchas veces mezclados con cristianismo independiente, islam y con el hinduismo. El porcentaje de no religiosos y ateos es muy alto para ser África, ya que están en torno al 10% de la población. Los deportes están muy influenciados por cuestiones raciales. Las divisiones raciales y étnicas se notan incluso en los deportes. Los blancos afrikaner son fanáticos del rugby, mientras que los blancos angloparlantes prefieren el cricket. Los negros, en cambio, son más aficionados al fútbol, por lo que es el fútbol el deporte más popular del país. Durante el apartheid, numerosas federaciones deportivas internacionales aplicaron sanciones a las asociaciones sudafricanas, en particular en fútbol, rugby y cricket. Sudáfrica fue la sede de la Copa Mundial de Fútbol del 2010. La Premier League Soccer es una de las ligas de fútbol más destacadas del continente. En el rugby, Sudáfrica es una potencia y la selección nacional, conocida como los Springboks, Gacelas, ha ganado la Copa Mundial de Rugby 3 veces, 1995, 2007 y 2019, y el Torneo de las Tres Naciones 3 veces, 1998, 2004 y 2009. Sudáfrica es el país del mundo con mayor número de infectados de SIDA. En 2005, más del 31% de las mujeres embarazadas estaban infectadas por el VIH, y la tasa de infección entre los adultos se situaba próxima al 20%. El apartheid, palabra que en afrikaans significa separación, consistió en un sistema jurídico y social para separar a las etnias blanca y negra, para otorgar privilegios a los blancos y discriminar a los negros. Este finalizó en 1990 con la transición democrática, que se vio facilitada por la filosofía africana del Ubuntu, que significa lealtad entre personas, y un proceso de reconciliación con Nelson Mandela como jefe. Nelson Mandela es el símbolo de la lucha contra el apartheid. Fue el primer presidente negro en el país, ocupando el cargo durante 5 años. Mandela fue preso por luchar contra el apartheid durante 27 años, hasta 1990, final del régimen que permitió que se celebraran elecciones democráticas donde él las terminaría ganando. Sudáfrica tiene 11 de los 18 premios Nobel en África, 2 de literatura, 2 de química, 3 de la paz y 4 de medicina. El primer trasplante de corazón del mundo tuvo lugar en Sudáfrica. El 3 de diciembre de 1967, el equipo del profesor Christiaan Barnard realizó el primer trasplante de corazón de un humano a otro. La grulla azul, o grulla del paraíso, es el ave oficial del país. Las condiciones climáticas que presenta Sudáfrica, especialmente en el Cabo Occidental, hacen que se produzca el mejor vino del continente africano. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos.
Nos vemos la próxima. Chau.